¿Qué onda? Soy Caleb Pacheco. Pues ya es nuestra segunda clase sobre el Éxodo. Ya vamos un poquito aventajados. La clase pasada vimos del capítulo 1 al capítulo 6. Y el día de hoy vamos a ver del capítulo 7 al capítulo 11. Algo que me gustaría hacer es regresarnos un poquito al capítulo 4. En los versículos 21 al 23. Y dice así: Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás al faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Bien, me regresé aquí para contestar una pregunta que suelen hacerme en este punto del Éxodo. Y es que ahí Dios ya está diciendo lo que va a hacer, ¿sí? Ahí Dios ya está diciéndole a Moisés que van a morir los primogénitos. Ya le está diciendo que van a morir los primogénitos. Ahora, también le está diciendo que va a endurecer el corazón del faraón, ¿sí? Entonces, si Dios va a endurecer el corazón del faraón, ¿por qué las plagas? Es curioso ver que las plagas, plaga tras plaga, el faraón está en necedad porque Dios endurece su corazón, ¿sí? Es decir, plaga tras plaga leemos que Dios endurece su corazón. Y de hecho, en algunas partes, en algunas plagas, dice, endureció su corazón tal como lo había dicho. Entonces, ¿por qué las plagas? Las plagas, ¿de qué eran castigo? Pues, las plagas eran un castigo por lo que se había hecho hasta entonces, ¿sí? Las plagas no eran castigo a partir de ahí, no, era antes de eso. ¿Te acuerdas del genocidio de los niños? ¿Te acuerdas que el faraón había mandado matar a todos los niños, a todos los bebés? Imagínate, si tú tuvieras un hijo, ¿te gustaría que cualquier persona lo golpeara? Si yo pasara y tú tuvieras un hijo y yo pasara y ¡pum! Un zape en la cabeza así, ¿a ti te gustaría? ¿Te molestaría? Cuando a un papá le tocan a su hijo, tiende a molestarse. Yo creo. Yo creo que a nadie le gusta que anden golpeando, lastimando a su hijo. Y el pueblo de Israel, Dios aquí está diciendo, es mi primogénito, es decir, es mi hijo, pero no solo es mi hijo, es mi favorito, el primero, el único, mi primogénito. Dios mandó las plagas y endureció el corazón del faraón por lo que se había hecho hasta ese momento en contra del pueblo de Israel. Ok. Bien. Siguiente punto. Avanzamos en esta parte, en el capítulo 7, encontramos la primera plaga, la cual está pues rarísima, porque llega Moisés y le dice al faraón: ¿sabes qué, faraón? Vengo aquí para que liberes al pueblo de Israel. Y el faraón: nah, hombre, no se van.
Entonces lo que sucede es que les doblan el trabajo a los israelitas, y los israelitas van con Moisés y así como que, pues oye, ¿qué onda? O sea, vienes tú, abres la boca y nos ponen más trabajo a nosotros. ¿Qué te pasa? Entonces Dios le dice a Moisés, oye, pues tranquilo, esto iba a pasar, ve, preséntate ante el faraón. Dice Moisés, ok, venga, pero ¿cómo le voy a hacer? Y Dios, mira, está bien, te da miedo porque eres tartamudo, te da miedo porque sientes que no eres nadie para presentarte ante el faraón, ok, vete con Aarón, tu hermano. Entonces van Moisés y Aarón, se presentan ante el faraón y faraón, deja ir a mi pueblo, así dice Jehová. Y el faraón, no se van, no quiero. ¿Y quién es tu Dios? O sea, ¿qué? ¿Jehová qué? ¿Quién es Jehová? Los egipcios tenían un montón de dioses, ¿sí? Entonces, tú llegabas y decías, vengo en nombre de mi Dios. ¿Y quién es tu Dios? O sea, tengo como 12 dioses, carnal, ¿no? Pero, pues, el faraón no entendía que no era Jehová como cualquiera de sus dioses. Y esto estaba por verse, ¿sí? Entonces lo que hace Aarón, Moisés le dice a Aarón que tire su vara al piso, ¿sí? La vara se convierte en serpiente. Entonces los magos, los sabios del faraón, hacen lo mismo. Convierten varas en serpientes. Y la serpiente de Aarón se come a las 2 serpientes de los magos. Y entonces el faraón se queda así como, mira, se comió las serpientes. ¡Wow! Aarón se agacha para recoger la vara y vuelve a hacer un palo. Y todos así como, ¡wow! Y el faraón, igual no se van. Entonces Moisés y Aarón salen de la presencia del faraón. Y Dios le dice, ve al Nilo en la mañana. El faraón se baña en el Nilo en la mañana. Entonces sale Moisés y le vuelven a decir al faraón, dejen a mi pueblo, o el Nilo se convertirá en sangre. Y esta es la plaga de la sangre, la cual quiero que me entiendas esto. Los egipcios tenían un montón de dioses, como ya te comenté. Uno de estos dioses era el dios, permítame, para no equivocarme, el dios Canum, el cual era el dios de la protección del Nilo. Él cuidaba que hubiera peces, ¿sí? Se tenía esta creencia de que él tenía el cuidado de la prosperidad del río, que hubiera peces, que hubiera agua, que no hubiera muertos en el río. O sea, se tenía esta creencia. ¿Por qué? Porque obviamente si Egipto estaba en un desierto, lo más importante que iba a ser el agua. Hay poca agua en el desierto. Entonces este Dios proveía de agua, proveía de prosperidad en el río, ¿sí? Es lo que ellos creían. Ok. Cuando Moisés sigue las instrucciones de Dios, se convierten todas las aguas de Egipto en sangre, ¿sí? Las del río, las de los pozos, las que están en las cubetas, las que están en los vasos, aun si ya te estabas tomando tu vasito de agua así bien frío, se convirtió en sangre. Y aquí viene lo importante. Se convierte todo en sangre. Y obviamente el pueblo va ante su Dios, Canum, y dicen, oh Canum, quita esto de nosotros. Y no pasa nada.
¿Por qué? Porque su Dios no es real. El único Dios verdadero es el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios del pueblo de Israel. Y esto es algo muy importante, porque todas las plagas son un enfrentamiento de Dios ante la mente de los egipcios, haciéndoles notar que no hay otro Dios más que el Dios de Israel. Cada una de las plagas descarta la posición de los dioses egipcios. Y lo vemos a lo largo de toda esta historia. Por ejemplo, la segunda plaga, que fue la de las ranas, era una representación, la rana, de la diosa de la fecundación, la diosa Heket, la cual se representaba con la cabeza de una rana. Y pues obviamente ellos veían ranas por todas partes y veían que no había forma de deshacerse de ellas. Y pues ahí está tu diosa. Pídele que te quite esto. Pídele que las ranas dejen de reproducirse. Pídele que las ranas se vayan. Y obviamente rezaban y oraban a sus dioses, a su diosa, y no pasaba nada. Y entonces llega Moisés ante Faraón y dice, ¿qué onda? ¿Vas a dejar ir a mi pueblo? Y el Faraón, sí, pero ya quita esto. O sea, lo hablamos. Y entonces Moisés simplemente sigue las instrucciones de Dios. Cesan las ranas. Y más adelante todavía hay una plaga de mosquitos en donde Dios le dice a Moisés, golpea con tu vara la tierra y la tierra se convertirá en mosquitos. Algunas versiones dicen piojos, ¿sí? Entonces Moisés golpea la vara de la tierra y la tierra se convierte en piojos. Ahora, esto atentaba contra la creencia de un dios que se llamaba Heb, el cual era el dios de la tierra, ¿sí? Este dios se encargaba de cuidar la tierra y gobernaba sobre todo lo que era la tierra, supuestamente para los egipcios. Y entonces, al momento en el que el Dios de Israel, Dios Jehová, convierte la tierra en el polvo en mosquitos o en piojos, se está enfrentando al pueblo de Egipto a la idea de que su Dios no tiene un verdadero poder, su Dios no tiene el control de la tierra. Y más adelante todavía, la cuarta plaga, que es la de las moscas o insectos, ¿sí? Quiero ser muy específico aquí, porque algunas Biblias dicen moscas, otras dicen insectos en general. Los egipcios tenían un dios o diosa, no recuerdo si era dios o diosa, pero tenían un dios que se llamaba Kepri, que era el dios de la vida eterna. Este dios tenía una cabeza de escarabajo, y obviamente estos insectos pues molestaban a las personas. Imagínate, ves a un insecto, vas ante tu Dios y dices, oye, pues llévatelos, ¿no? Y el Dios no hacía nada. Kepri no podía hacer nada, no podía controlar la vida de los insectos. Entonces ahí Jehová les mostraba que su Dios Kepri de la eternidad pues no tenía ningún poder. Avanzando, la quinta plaga fue la plaga del ganado. La plaga del ganado, pues aquí lo tengo, permítanme. Era atentar contra el dios Hathor. Hathor era el protector del ganado, era el que se encargaba supuestamente de que hubiera prosperidad en el ganado. Los camellos, las vacas, ovejas,
cualquier tipo de animal que se consideraba ganado en Egipto, este Dios se encargaba de que hubiera prosperidad, de que los caballos estuvieran teniendo crías, las vacas estuvieran teniendo crías y que se reprodujeran y aumentaran y estuvieran bien y sanotes, ¿no? Entonces, cuando Dios trae esta plaga sobre el ganado y todo el ganado de Egipto muere y solamente el ganado de Israel queda con vida, solamente el ganado de Israel queda con vida, entonces ahí Dios les está diciendo, ¿dónde está su Dios? Y si avanzamos a la sexta plaga, las plagas de las úlceras atentaban contra la sanidad de las personas. Y los egipcios tenían un dios de la sanidad que se llamaba Motep. Este dios se suponía que ellos le rezaban y que traía sanidad, ¿no? Imagínate que todo el pueblo de Egipto, solo el pueblo de Egipto, se llenó de llagas, de úlceras, y no podían hacer nada con la comezón, no podían hacer nada con la desesperación, y iban a su Dios y ¡ayúdame! Y su Dios no reaccionaba, su Dios no respondía, su Dios no contestaba. Y cuando le piden a Moisés que quite esta plaga, la plaga desaparece. Moisés sigue las instrucciones de Dios y la plaga desaparece. Ahora sigue la séptima plaga, que es la del granizo. Y esto es algo muy interesante, porque los egipcios tenían un dios Set, que es el dios de las cosechas y de la lluvia para la buena cosecha, ¿sí? Obviamente antes no se tenían sistemas de riego, y por ser un desierto, al momento de sembrar algo, se esperaba que hubiera lluvias para regar lo que se había sembrado, ¿no? Y tener una buena cosecha. Bien, de esto se encargaba el dios Set, y obviamente al momento en que cae esta lluvia con rayos y con granizo, pues toda la cosecha se perdió. No sé si te has dado cuenta, pero cuando llueve granizo y cae tanto sobre las plantas de tu mamá, sobre una maceta, vamos a ponerlo así, sobre una maceta, las plantas se dañan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el granizo es como piedrita. Entonces, si tú estás aventando piedritas constantemente a una planta, la planta se va a dañar. Ahora, nos dice que era granizo como nunca se había visto antes. Y quiero que pienses en esto. Si tú ya tienes la cosecha lista para recoger y cae granizo en cantidades industriales en esos momentos, ¿cómo la recoges? Yo me imagino que era como... Iba yo una vez saliendo del gimnasio y empezó a llover y cayó granizo. Y yo venía corriendo para llegar a mi casa y me empezaron a caer todos los pedacitos de granizo en la cabeza, no sé. No, hombre, llegué todo golpeado, todo marcado, me salió sangre, del granizo. Y yo me imagino que era más o menos así, pero obviamente lo doble o lo triple, y trabajar en esas condiciones es imposible. No puedes ir recogiendo el granizo no puedes ir recogiendo la cosecha mientras te están cayendo piedras del cielo, o sea, no puedes. Ha de ser incomodísimo, aparte de peligroso. Entonces, la cosecha se perdió. Era tanto el granizo que toda la cosecha se perdió. Y aquí hay algo muy importante. Cuando Moisés va a la presencia del faraón y quita la plaga del granizo, que es esa
inmediatamente, por cierto, ahí Moisés especifica que ciertas partes de la siembra eran tardías. Es decir, le está avisando al faraón, ok, se perdió una parte de la cosecha, pero queda otra, deja ir a mi pueblo. Ya sabemos que Dios endureció el corazón del faraón y no pasó esto. Entonces, que seguía la otra parte de la cosecha. ¿Por qué? Porque era tardía. Y aquí es cuando viene la plaga de las langostas. Y esto es algo muy interesante, porque si tú te pones a investigar ahorita, hay precisamente una plaga de langostas en algunas partes de África y no saben qué hacer con ellas. No saben cómo deshacerse de ellas. Estas plagas de langosta lo que hacen es llegar y acabar con todo, con todo. Con lo que queda con lo que queda de cosecha, con lo que queda de siembra, llegan y se acaban todo. Y no solamente llegan contra la vegetación, atentan contra toda la vegetación, pero no solamente contra la vegetación, sino también van sobre las personas. Acaban con todo a su paso. Y obviamente dejaron Egipto sin nada. Y si te gustaría ver un poco de cómo es una plaga de langostas, ahorita lo puedes investigar en YouTube, lo puedes investigar en internet. La verdad es que es algo horrible. Y pues ahí Dios está diciéndoles que su dios Isis, la cual es la diosa de la fertilidad de la tierra, pues no tiene ningún poder. Y si avanzamos en la historia, llegamos hasta la plaga número 9, donde es la plaga de las tinieblas, y ahí Dios les está mostrando que su dios Ra no tiene ningún poder. Ra era el dios del sol. Y obviamente Dios, al cubrir todo Egipto de tinieblas densas, porque dice la Biblia que eran tinieblas densas, que era una oscuridad densa que se podía palpar, les está mostrando que su Dios del sol no tiene ningún poder. Su Dios del sol no tiene ningún poder. Y avanzamos hasta la 10ª plaga, y pues vemos que los egipcios, pierden a sus primogénitos. Vamos a hablar más adelante, en la siguiente clase, más a detalle sobre esto, pero Dios les está mostrando que su dios Anubis, el dios de la vida y de la muerte, no tiene ningún poder. Y así vemos que pues las plagas eran un enfrentamiento ante los dioses egipcios. No porque existieran los dioses egipcios, porque sabemos que no hay otro Dios más que Jehová, nuestro Dios, más que Yahvé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés. Sabemos que ese es el único Dios, pero era Dios poniendo en claro que esta es su tierra, que esta es su tierra, su creación, y que Él gobierna y está sobre cualquier cosa. Y quiero que con esta certeza ores en la semana, sabiendo que este Dios sí te va a contestar por sanidad, por provisión, que este Dios sí te va a contestar por aquello que sea tu petición, tu necesidad. Pero también entiende que si Él está por encima de todo, Él va a hacer su voluntad. Él va a hacer su voluntad. Y tú no puedes obligar a Dios a hacer nada. Bueno, pues esta fue la clase de hoy. Nos